Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido salud, querida audiencia, la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Hoy un panel virtual una vez más. Parece que la pandemia todavía no acaba. La vacuna como que se tarda todavía. A pesar de que hay voces que no quiero unirme a esas voces pésimas, pero no pésimas, sino pesimistas respecto a que la vacuna no lo es todo. Pero bueno, en todo caso, no nos podemos detener en construir pensamiento crítico ciudadano y en seguir dando ventana a aquellos quienes ya han tenido recorrido, tienen técnica, conocen la realidad sobre todo y tienen sentido común y calor humano. Hoy, una de esas voces, doctor Galo Cabanilla Guerra, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchísimas gracias, un placer como siempre estar acá. El placer es nuestro, no es la primera vez que usted nos visita, tanto presencial como virtualmente. Entrando en materia, hay varias cosas que comentar y lo quiero aprovechar en algunas de ellas. A ver, comencemos por una, no sé si sea la tan más dura. Dicen que la economía es una de las ciencias duras, pero yo no creo. Creo que la política también es dura. Actualmente hay 17 binomios inscritos, 10 a esta hora, 10 del día que estamos haciendo hoy, 10 están ya calificados y en firme. El resto está esperando pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral y otros cuantos están esperando el tema de que ellos realicen la sustanciación en el CNE. Creo que ya conocemos quiénes son, ya conocemos los que están formando, al menos de lo que nosotros vemos en televisión, sus filas, pero no sé qué tanto nosotros conozcamos de qué van a hacer el día 1, el día 10 o el día 100, o a lo largo de esos días. Desde esa óptica, ¿cómo lo mira Galo Cabanilla? El hecho de proponerse como candidato o de representar a una lista implica una gran responsabilidad para la persona que está en esa candidatura. Y por eso es necesario ser muy críticos en ese sentido en este país. Si no se exige como primer punto la integridad moral, ética, los principios, los valores a las personas que están como candidatos y que su historia de vida indique que no le deben nada a la justicia, y que son serios y responsables, pues este país no va a poder avanzar. Porque en el momento que nosotros condenamos los principios y los valores, pues estamos dándole pie y pista a una corrupción que va a una velocidad inusitada y que no la vamos a poder controlar. Y como segundo elemento fundamental, que sean personas que tengan un conocimiento técnico, académico, profesional, que aportarle al país una experiencia en algún campo del conocimiento para aportarle al país. En base a esos dos elementos básicos, es que nosotros podemos entonces comenzar a exigirles a todas estas personas que van como candidatas para evaluar las propuestas que hagan. En el Ecuador tenemos muchos problemas graves. En el lado de la economía tenemos un endeudamiento enorme. Tenemos una posibilidad de decrecimiento del PIB que puede llegar a 10.2%. Estamos endeudados por sobre 72 mil millones de dólares. Que si la economía no se reactiva, no se va reactivando en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, pues va a ser muy difícil pagar esas deudas. La inversión extranjera directa ha disminuido a la tercera parte, de 900 y pico millones de dólares a 300 y pico millones de dólares. Tenemos un desempleo, no esas comparaciones absurdas que hacían. Le interrumpo ahí. ¿Usted duda de esas cifras o cree que son incompletas? No. Lamentablemente hay un desconocimiento del manejo
técnico de las cifras y estadística, efectivamente. Usted no puede comparar como le da la gana los números. Debe haber un estándar, un formato, tiene que considerar el tiempo para poder comparar. En economía, las tasas de desempleo se comparan del año actual al mes del año anterior. Y ahí claramente usted se puede dar cuenta que usted tiene un 6.6% de desempleo en el mes de septiembre, pero tiene nada más un 32% de empleo. Eso significa que tiene una serie de personas que están sobreviviendo, porque más allá de cuál sea la denominación que le den, son personas que no tienen un empleo adecuado, más del 60% del Ecuador, que no tiene un empleo adecuado y que está poco a poco yendo de la clase media a la baja, de la baja a la más baja, de la pobreza a la pobreza extrema. Pero esos son los problemas que tenemos en el Ecuador. Yo hasta el día de hoy escucho una propuesta seria, más allá de los temas que les puedan atraer atención o que sean noticias, sobre cómo manejar al Ecuador. Es importante abrir las opciones para que flujos financieros internacionales entren, ya sea a través de una organización adecuada del mercado de valores o a través de la negociación para el ingreso de la banca internacional. Es fundamental que en el Ecuador se organicen, por ejemplo, los clústeres de las diferentes industrias para comenzar a generar políticas orientadas a que bajen los costos de las industrias en el Ecuador, de las empresas en el Ecuador, y se trabaje con una productividad que le permita competitividad, que le permita tener calidad. Pero son cosas que hay que hacerlas. Y este gobierno se está lavando las manos, dice no hay nada más que hacer, yo gasto la plata y le voy a sugerir al presidente que venga cómo hacer para pagarla. ¿Qué es eso, pues? Entonces, yo veo una ausencia de propuestas muy preocupante y debemos los ciudadanos ponerlos en el banquillo a los candidatos a que nos respondan cómo piensan ellos enfrentar esta crisis, que además no es solo nacional, sino mundial, que no depende de ideologías, que es muy pragmática, que es real, que nos afecta a todos los ecuatorianos, y que de esas propuestas que hagan, más los dos elementos importantes que le acabo de comentar, mi querido amigo, sean entonces los baluartes, los conceptos, los criterios que usemos para poder elegir adecuadamente a las próximas dignidades. Usted ha traído a la mesa varios elementos que quiero irlos, al menos algunos, tocando. Veamos, de los dos atributos macro que usted cita respecto a ese conglomerado de candidatos, 17 hay. Uno de ellos básicamente sobre los valores, los principios éticos y morales, y el otro de ellos es sobre el conocimiento de la realidad y el ámbito cognitivo respecto a la capacidad académica profesional. Para la óptica de Galo Cabanilla, en ese colectivo de binomios presidenciales, sin entrar en nombres, ¿hay una ausencia o hay una notoriedad de esos dos valores que Galo Cabanilla ha citado ahora? Hay una gran ausencia de esos valores, debo decirlo, con mucha franqueza. No si hay una ausencia, entonces, ¿cómo el ciudadano puede tener esperanza en que su poder, denominado voto, ese día, al menos no sea desperdiciado? Es que la forma de no desperdiciar el voto es cuando nosotros analizamos con criterio por qué candidatos votar. Y si no hay un candidato que valga la pena de acuerdo a estos criterios básicos y otros que las personas puedan determinar, porque yo estoy sugiriendo dos conceptos básicos, pero de ahí pueden haber muchos. Los mínimos de paso, muchos, los mínimos. Muchos. Por ejemplo, de los que yo tengo, es que un asambleísta
un presidente, lo que sea, debe tener al menos un título de cuarto nivel, pues, para que garantice de alguna manera alguna preparación en un tema especializado. Debe tener una experiencia importante, especialmente los asambleístas deben acreditar una gran experiencia y conocimiento en algún área en la que van a aportar para legislar si es que no son abogados. Porque a la asamblea se va a legislar y a fiscalizar. Entonces, yo tengo algunos parámetros más, cada persona tiene los suyos, pero para mí los dos elementos fundamentales son esos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando alguien me hace o me discute con respecto a estos atributos que yo exijo de las personas que quieren acceder a una dignidad pública, yo les digo, bueno, entonces significa que usted se haría una operación de corazón abierto con alguien que no sea cardiólogo y cirujano. No dice, no, entonces pues le digo, es exactamente lo mismo. Cuando uno va al servicio público es porque tiene algo que entregarle a la sociedad. Pero no es que la sociedad lo va a sostener, pues, con el sueldito durante 4 años para que viva bien, ni que nosotros, los ecuatorianos, fuéramos beneficencia de nadie, pues. Entonces, esos son elementos puntuales que debemos tenerlos en cuenta y que debemos exigir a estos candidatos. Y si no encuentra candidatos que satisfagan sus características o el perfil que tiene cada persona, pues no puede votar por ninguno, pues. ¿Por qué regalarle el voto al menos malo? ¿Qué es eso del menos malo? ¿Acaso la dignidad por la que está accediendo, en la que va a tener una tremenda responsabilidad, que nosotros los ecuatorianos tenemos que valorarla y darle la dimensión real, precisamente porque somos corresponsables y copartícipes de un país y del destino que va a tener ese país? Entonces, nosotros no podemos dejar que llegue cualquiera. Por eso es que tenemos que estar preocupados. Por eso es que nosotros hablamos de recuperar el poder de la gente. Y ese poder solo se lo recupera en el momento que se ejerce el voto de una manera responsable, exigiéndole al que quiere ser servidor público, que tenga algo que darle a la sociedad, no que se vaya a servir de la sociedad. Esa es la gran diferencia. Valiente Galo Cabanilla en señalar respecto a no inclinarse por el menos mal. No lo he escuchado hasta ahora de alguna personalidad pública, nacional o regional o incluso local, tener tanta categoría en señalar que la idea debería ser un voto razonado, un voto meditado y no inclinarse por el menos mal, porque al menos usted ha tenido los pantalones para señalar que no es la dignidad cualquier cosa. O sea, es la representación de un país, la representación del parlamento o la representación de una localidad a través del parlamento. Pero, insisto, de nuevo, nosotros lo hemos venido viendo, no hemos visto a nadie que señale que hay que tener sensatez en el momento de ejercer el derecho al voto y no regalarlo al menos mal. De paso, no puedo decir menos mala porque de los 17 que están allí en lo presidencial y de los asambleístas, muy pocos son mujeres, de paso. Doctor Cabanilla, si usted tuviera de frente a los 17, centrándonos en los presidenciales, a los 17 binomios, no sabemos cuántos queden, lo que sí sabemos hasta este momento que son 10. Supongamos que usted tiene a los 10. Dentro de ellos construye inclusive con el señor Juan Fernando Velasco, que viene del ámbito de la arena de las artes, ya hoy calificado y en firme. Si usted tuviera los 10 y tuviera la capacidad de usted directamente realizarle preguntas sobre temas diversos, le pregunta a Galo Cabanilla, ¿qué temas actualmente ve que uno o varios o todos de ellos no están tocando, pero que son necesarios para la ciudadanía conocer? Galo Cabanilla. Número 1, ¿qué van a hacer con la seguridad social, con el IES? Número 2, ojo, que el orden no significa que sea más o menos importante. Voy a tratar todos los que considero importantes. ¿Qué van a hacer con respecto a la seguridad social?
¿Qué van a hacer con respecto a la salud pública en el país? Que con la pandemia quedó evidenciadas sus limitaciones. 3, ¿qué van a hacer con la educación? La educación media, la educación universitaria. ¿Cómo van a subsanar los problemas de este año perdido en la educación prácticamente? Especialmente para la educación media. Quizás para la educación universitaria es un poco más salvable, bastante más salvable. Pero para la educación media y para los niños, etcétera, es completamente complicado. ¿Qué van a hacer para que el Ecuador... los niños de la rural, pues, ¿no? Peor los niños de la rural. Eso ni qué decir. Usted sí sabe que en Guayaquil, por ejemplo, el 18% de la ruralidad tiene acceso a una computadora. Y en la parte urbana, el 36% solamente tiene acceso a una computadora. ¿Competencia de quién? ¿Competencia de quién es eso, don Galo Cabanilla? Le pregunto. ¿Competencia de quién es eso? Eso es un tema general. Ese es el tema que hay que solucionar. Menciono Guayaquil porque son cifras que estaba analizando de la ciudad. No serían solo del municipio, por supuesto, sino también del gobierno nacional, que es el encargado de la educación pública. Educación, continúe. Pero como ejemplo estaba dando puntualmente cifras sobre un sector, y estoy hablando de Guayaquil. No me estoy refiriendo a provincias que están en muchísima más, digamos, deficiencias en este sentido. No hablamos de la conectividad. Entonces, hay una serie de elementos que están tocando a la educación en este momento, pero que no es la solución decir ya vamos a regresar a las clases el próximo año, porque la educación ha avanzado muchísimo. Se han precipitado las plataformas digitales y las nuevas metodologías. ¿Qué vamos a hacer sobre eso? ¿Qué vamos a hacer con la educación universitaria cuando solamente están accediendo a la universidad el 50% de los bachilleres? ¿Qué vamos a hacer con la educación universitaria que no está produciendo investigación? ¿Cómo vamos a lograr ese modelo de la triple hélice, gobierno, educación, gobierno, universidad, empresa privada? ¿Qué van a hacer con respecto al sector productivo? ¿Cómo se va a volver más productivo el sector productivo? ¿Cómo se va a bajar los costos para que pueda ser competitivo? No todo es una reforma laboral. La reforma laboral es importante, pero no tiene que mermarse los derechos de los trabajadores. Hoy, don Galo Cabanilla, se anunció nuevas modalidades laborales para el sector turístico, el sector productivo y el sector de empleo joven. El gobierno las hace, ¿no? Y lo traigo a colación porque quien sea el presidente, si es que, bendito Dios, llegamos hasta esa fecha, quien sea el presidente va a recibir el gobierno de esa manera. Le pregunto, y ya que toca estos temas que no se le han preguntado a los candidatos, que la ciudadanía es importante que los conozca, ¿no es lo mejor lo que le dejan a los candidatos o sí cuando incluyen nuevas reformas laborales al menos en estos sectores? Bueno, usted mismo lo dijo, las anunciaron, pero nadie sabe de qué se trata. Nadie sabe de qué se trata porque no la supieron explicar. Habría que ver el contenido realmente de esas propuestas. Pero lo importante aquí es que se legisle para las nuevas formas de trabajo, no para quitarle los derechos a la gente, no para que un trabajador gane menos que un salario básico. Yo creo que si se contrata a una persona por horas o por un contrato de 8 horas, o sea, un contrato a tiempo completo, digamos, pero para que trabaje por teletrabajo, eso no tiene nada que ver con el salario, sino con lo que él va a aportar y con el costo que le representa o con lo que vale esa mano de obra en el mercado, esa mano de obra técnica, profesional o lo que sea. Entonces, estamos hablando de elementos sumamente importantes que no se están tomando en cuenta y sobre los cuales no se les está preguntando. Estamos hablando de educación. 2, ¿qué pasa con la corrupción? Tenemos una cantidad de jueces y de servidores públicos en general que están en el ojo del huracán solamente por el problema del carnet de discapacidad. ¿Qué pasó con el resto? Si se comprueba que un servidor público ha llegado a ese cargo a través de un concurso o lo que sea,
con un carnet de discapacidad falso o que no debió haberlo tenido, pues significa que el concurso estaba mal. Porque usted sí sabe que en un concurso, cuando usted presenta estos carnets de discapacidad, usted enseguida tiene puntos adicionales, pues, por sobre personas que no lo presentan. Por eso es el interés de sacarlo, pues. Entonces, ahí, sobre la corrupción, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? ¿Qué va a pasar con la participación ciudadana? Veo muchos candidatos que van a pedirle el voto a la gente, pero que paralelamente le dicen quiero eliminar tu posibilidad de que hagas participación ciudadana, de que hagas control social, de que fomentes la transparencia según lo que dice la Constitución. ¿Se refiere al Consejo de Participación Ciudadana? Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana como un organismo que más allá de las fallas que ha tenido y de los malos integrantes que ha tenido, es una organización que le da el espacio para que, exista esta participación ciudadana que requiere el Ecuador. Coincido. Entonces, estamos hablando de empleo. ¿Cómo se va a fomentar el trabajo? No solamente con reformas laborales, como le digo. Cuando hay más producción, cuando hay más ventas, es que realmente se fomenta el trabajo. Ahí no importa, ahí hasta el contrato no importa. Lo importante es tener a las personas adecuadas para poder producir y vender y generar ingresos. ¿Cómo se va a poner a trabajar la infraestructura productiva que tiene el país? ¿Qué se va a hacer con esas empresas? 7 empresas han sido ya cerradas de estas empresas públicas. ¿Qué va a pasar con el resto? Porque eran 21. ¿Es conveniente o no? ¿Se va a hacer alianzas públicos-privadas? Etcétera, etcétera. ¿De qué están hablando estos candidatos? Esos son los temas sobre lo que yo quisiera verlos, pues, que opinen tan alegremente como vociferan otro tipo de cosas. Doctor Galo Cabanilla, quien gane la presidencia, insisto, quien gane la presidencia va a tener que recibir un país, una administración que en su momento tendremos la oportunidad de poder calificarla en profundidad. Sé que tiene bastante conocimiento en cuanto a los números, es muy bien informado siempre. Si nos puede adelantar un poco una evaluación no exhaustiva en la parte económica del gobierno actual, considerando 2 momentos. El primero, que más del 97% de los tenedores de bonos fue refinanciado, le dio obviamente liquidez al aparato gubernamental a nivel de la caja fiscal. Y el segundo momento, el nuevo programa con el FMI que le adelantó $2.000 millones como un primer desembolso y ató los siguientes desembolsos a varios compromisos. Uno de ellos es pensar en el 2021, insisto, si es que llegamos a 2022, me parece, a una reforma a la alza de la tasa impositiva del IVA. ¿Cómo ve el manejo gubernamental que quien llegue a Carondelet va a recibir? Mire, la situación económica del país, de acuerdo a algunas cifras que he estado trabajando, como le decía, estamos hablando de que se proyecta a fines de este año una caída del PIB del 9.4% al 10.2%. ¿Se cree que el próximo año habrá una recuperación? Habría que ver en qué porcentaje, pero es necesario que esta recuperación se dé en el corto, mediano plazo para poder comenzar a generar los ingresos que nos permitan pagar. El déficit fiscal, como le decía, es muy alto. Estamos hablando de que el déficit fiscal es muy probable que llegue a los 72.395 millones de dólares. Al menos en el corto plazo, ¿no? Al menos en el corto plazo hubo una mejora a nivel de los indicadores macro. Uno de ellos es el riesgo país. Con la entrada del nuevo ministro bajó el riesgo país por debajo de 1.000 puntos. Al menos eso es bueno. Bueno, pero eso tiene que ver también con la llegada de los 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Que de paso muchos criticaron que esos 2.000 se iban a pago de deuda vieja. Sí, en parte. Y ahí, bueno, pero es que lo que nos hemos pasado es pagando la deuda, pues. En plena pandemia fuimos los únicos héroes que pagamos la deuda, pues. El presidente dijo que la pagaba 300 y algo para obtener mayor facilidad para préstamo, por eso es que la pagaba.
Bueno, pero eso ya se trata de prioridades, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo siempre dije que depende de la visión que uno tenga como gobernante. Cuando su prioridad es satisfacer o quedar bien con los tenedores de deuda, con los mercados internacionales, con los bancos internacionales, con los grupos de poder que se deben a esos organismos, entonces, claro, hizo bien. Pero si la prioridad en la pandemia era salvar miles de vidas de ecuatorianos, pues qué pena los señores tenedores de deuda, vamos a salvar a los ecuatorianos. Yo particularmente voy por la opción de haber inyectado el dinero suficiente con la deuda que exista, pero haber inyectado el dinero suficiente para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Carlos Cabanilla cree... Aquí en Guayaquil, pues que se muera la gente porque yo tengo que pagar la deuda para el futuro. ¿Qué es lo que le pasa? Carlos Cabanilla está convencido de que sí había salida si no se pagaban los tenedores de bono. Ah, por supuesto, pues. Por supuesto. Si la crisis es mundial, mi amigo. ¿Acaso es solamente Ecuador que tuvo coronavirus? La crisis es mundial. Y los organismos internacionales tienen políticas a nivel global. Y yo mismo he sugerido en entrevistas y conversaciones internacionales que se debe tomar una política sobre la deuda. Políticas ya reales sobre la deuda que permitan, que hagan que a nivel mundial esa deuda sea manejada en términos de que los países puedan salir adelante y que no sean pequeños grupos de poder a nivel mundial los que puedan influir directamente sobre el mundo. Como economista técnico, le pregunto, si usted tuviera la oportunidad de asesorar al próximo presidente de la República, y bajo lo que me está comentando veo que el panorama no es tan positivo, que digamos. ¿Qué le diría respecto al manejo económico, Carlos Cabanilla? ¿Dónde tiene que coger el presidente que llega al Ecuador en el aspecto económico? ¿Qué hacer o qué no hacer, Carlos Cabanilla? Mire, es sencillo. Mire, es sencillo porque conociendo las cifras uno se da cuenta qué es lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es acordar con los organismos internacionales que no se va a bloquear la producción, la demanda dentro del país. Y por eso es que no cabe subir el IVA del 12 al 15%. Porque eso lo que va a hacer es desalentar a los inversionistas, desalentar a los consumidores, va a disminuir las ventas y por lo tanto va a generar un exceso de oferta y todos los problemas que van llevando a la pobreza y a la caída de los negocios. Los ingresos tienen que salir de otro lado, de un modelo económico que aliente la inversión extranjera. Para eso hay que bajar, claro. Bueno, es que no podemos depender solamente del petróleo. 50 dólares, estima 50 y algo que se mantenga en el otro año. Aunque uno de los rubros que más se ha mantenido en las exportaciones en estos últimos años es el sector de la minería. En eso hay que trabajar muchísimo para que si bien es un ingreso, no haya ese daño al medio ambiente ni a las comunidades que están ubicadas en estos sectores, pero que manejando una minería responsable se siga generando empleo e ingresos. ¿Subsidios? Los subsidios dependen, mire, los subsidios son parte del tejido económico del país. Para usted comenzar a eliminar subsidios, usted debe establecer claramente la cadena de producción, el clúster del sector, para ver cómo va el sector a financiar sus costos, cuáles son sus costos y cómo van a ser sus ingresos. En el caso de la agricultura, desde el pequeño agricultor, cómo darle riego, darle capacitación, darle tecnología, darle acceso a los flujos financieros, darle seguridad, darle la posibilidad, la logística para que saque sus productos y no sea chantajeado por el usurero o el que le vende los insumos, porque ese es otro, pues. Le entrega los insumos y le sale más caro producir que lo que le salen los insumos, pues. Entonces, generar un espacio
donde ellos puedan vender a un buen precio o donde se puedan incorporar en una cadena de exportación y darle todas las facilidades al exportador para que éste pueda sacar su producto a un buen precio, competitivo, y darle la apertura a los mercados. Ese es el clúster. Pero estamos hablando solamente de la agricultura y hay que hacerlo por producto. Ahí entonces se puede evaluar cuáles subsidios son convenientes o no. Pero eliminar subsidios de buenas a primeras, únicamente con este ánimo de establecer pocos rubros que puedan ir generando ingresos, eso es romper el tejido económico a diestra y siniestra y generar un problema en el sistema productivo que se le va a volver en la cara al nuevo gobierno si lo hace. Si le pregunta el presidente que llegue, le pregunta a Galo Cabanilla como asesor, dime dónde obtengo dinero igual que si subiría 2 puntos al IVA. ¿Qué le diría a Galo Cabanilla? Para obtener dinero igual que si el que obtendría, por ejemplo, con los puntos del IVA, pues tiene que comenzar a cobrar las deudas en el SRI. Hay una cantidad de juicios de coactiva que están paralizados. Son alrededor de 1.400, 1.500 millones de dólares. Hay que revisar toda esa gama toda esa cantidad de empresas que no pagan sus impuestos. ¿Por qué las empresas grandes normalmente pagan sus impuestos y por qué hay otras que evaden sus impuestos o que, no obstante haberse beneficiado de la amnistía tributaria, siguen impugnando impuestos? Pues eso no tiene ninguna lógica. Ahí ya hay un elemento claro para obtener más dinero y hacer justicia en el Ecuador. Para cerrar este tema, seguridad social, ¿cómo hacerlo sostenible? La seguridad social, para empezar, tiene que manejarse de una manera técnica, porque si no, sigue siendo un barril sin fondo como ahora. Es decir, no tener representante gubernamental ahí. Eso. Más allá de tener un representante gubernamental que sí tiene derecho a estar, lo que no puede es mantener la presidencia, ser el dueño del IES y que no haya la representación necesaria de parte de los que sí somos dueños del IES, que somos los que aportamos. Afiliados, claro. Los afiliados. Entonces, una reestructuración completa en este sentido es importante. Y dése cuenta usted que ha habido alrededor de 300.000 personas que se han desafiliado de la seguridad social hasta el día de hoy. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso significa que son personas que han perdido su empleo adecuado. Por eso esa barbaridad de que están mejorando el empleo es una cosa realmente que da cuenta de una pobreza completa de conocimientos de los temas estadísticos, peor de los económicos, y además de la inmoralidad de comunicar cualquier cuestión que se les ocurra con tal de quedar bien. Entonces, la seguridad social requiere un análisis completo de la relación que tiene con los afiliados, de las deudas que debe cumplir, pero también hay un elemento, pues ahí, mi querido amigo. Desde ya, el gran problema que tiene el presidente que viene es con el gobierno actual, que va a gastar el dinero sin ninguna responsabilidad. Al presidente actual tenemos que exigirle que gaste el dinero con responsabilidad. Y para eso le doy un dato económico. Cuando usted ocupa el dinero de endeudamiento en gasto corriente solamente, el factor multiplicador del dinero es 0,82. Eso significa cero. Cuando usted ocupa el dinero de endeudamiento en gastos de inversión, el factor multiplicador es 1,24. ¿Eso qué significa? Que se va a generar más dinero. Tiene que haber una estrategia clara de parte del gobierno actual para utilizar adecuadamente ese dinero. Si no, el panorama que le van a presentar al próximo presidente, o que le van a dejar, mejor dicho, al próximo presidente, será de notable mal uso, mala utilización del endeudamiento y lógicamente con las consabidas consecuencias en la economía. De paso, como estamos en año electoral, será el mismo presupuesto. De paso.
de paso, ellos van a definir digamos, el presupuesto efectivamente en estos meses, pero ese presupuesto evidentemente tendrá que entrar en una revisión por el nuevo presidente. Porque el gobierno actual va a disponer de un presupuesto en base a sus prioridades, pero de ninguna manera va a tomar una decisión importante, que es lo que necesita el país. A mí me parece una lavada de manos terrible que me digan que van a dejar haciendo las propuestas para que el próximo gobierno las implemente, cuando todavía les queda 8 meses de gobierno, en donde tienen que actuar, en donde tienen que cumplir sus funciones, porque están ganando un sueldo, porque ocupan un cargo y porque son representantes de la sociedad en el gobierno. Y no tienen que lavarse las manos y dejarle al que venga, pues, todo ese despilfarro que harían en caso de que no se utilice adecuadamente los fondos del endeudamiento. Solo para cerrar este tema, ¿poca esperanza o mucha esperanza tiene Galo Cabanilla en la gestión del señor Pozo, viendo que la gestión de don Martínez parece que nos quedó debiendo? Bueno, habría que ver qué es lo que hace pues el señor. Yo creo que, digamos, a las personas hay que juzgarlas por lo que después. hace. Yo creo que el señor Richard Martínez tuvo una pésima actuación. Creo que era inmoral, como yo lo había dicho. Como yo lo había dicho. ¿A quién le responde este señor? Ahí está. Lo primero que hizo fue ir a buscar empleo a un organismo internacional que ya lo ha rechazado, que no lo ha dejado que se posesione, precisamente por la ilegalidad que implica y que estaba en la Constitución. Porque esas son las inmoralidades que se estaban dando. Cuando ahí queda más que evidenciado a quién servía el señor Martínez en plena pandemia. Ya no me lo estoy inventando yo, ya no es una percepción mía, es una realidad evidenciada. Él servía a los organismos internacionales y no al pueblo ecuatoriano, que es a quien se deben todos los servidores públicos, y es lo que tienen que entender estos señores que quieren ocupar dignidades tan importantes, tan honrosas, tan honorables como son las funciones públicas. Entenderlo ellos y los que vienen, pues. Entenderlo ellos y los que vienen. Pues. Todos. Don Galo, a ver, doctor Cabanilla, parecería que Galo Cabanilla, después de la intención que tuvo de seguir sirviendo a la sociedad, ampliándola a través de un megáfono público, no paró nunca. Digo no paró nunca porque de allí decidió de lleno realizar una gira, más o menos así como los artistas realizan gira, y empezar a visitar a quienes tratan y confían en este país y todos los días se fajan por alimentarlo de dinero y por también ellos buscar mejor bienestar. Me refiero a los emprendedores. Entonces, Galo Cabanilla, después de la decisión que fue pública, empezó a realizar una labor todavía más agresiva y visitó a lo que el tiempo y la capacidad de Galo Cabanilla le dio respecto a cada emprendedor, mirando cuál es su aporte, mirando lo que necesitaban. Sin duda alguna, todo ese know-how que ha ido en el tiempo y en el espacio Galo Cabanilla conociendo, le ha dejado algunas reflexiones. Le pregunto básicamente 2 cosas. Primero, ¿qué le motivó a realizarlo? Y lo otro, ¿qué le ha dejado esa experiencia? Lo que se ha hecho es visibilizar realmente a partir de esta participación pública en Piensa Ecuador, una tarea que yo y mi equipo hemos venido realizando desde hace muchos años, a través de la vinculación con la colectividad en la universidad, a través de ejercer la cátedra, la docencia universitaria, a través de también esos emprendimientos que no solamente le dan trabajo a muchas personas, sino que también buscan formar nuevos emprendedores, como es el caso de Iorlink, como es el caso de la empresa Emide Catering, como es el caso de la propia Universidad Tecnológica y Empresarial de Guayaquil, como es el caso de la actividad que hemos desarrollado públicamente y de un Piensa Ecuador que sigue claro en su condición, en ser una plataforma de conversación
entre los diferentes actores. Hoy por hoy, esos actores están, como es natural, enfocados en el nuevo proceso político que se está dando. Nosotros manifestamos oportunamente las razones por las que no habíamos, o mejor dicho, habíamos decidido no participar en este proceso político. Pero eso no significa ni que dejamos de ser ecuatorianos, ni que vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho siempre. Esa es una realidad que es importante que los ecuatorianos conozcan, la honestidad y la transparencia con que hemos actuado, y sobre todo, ahora que conocen un poco más nuestra trayectoria, se van a dar cuenta que Piensa Ecuador no era una elucubración, no era una propuesta nueva o momentánea, sino que en realidad es parte de un proceso que viene dándose hace muchos años. Las experiencias de cada ecuatoriano, de cada ecuatoriana, creo que fueron uno de los pilares para que, entre otras cosas, nazca IDEA, por un lado. Y por otro lado, para que también se vaya esta vitrina electrónica, Vive, que tiene la marca, no de un ciudadano, sino de un colectivo de ciudadanos que están detrás, apostando por el país, y que eso es loable, sin duda alguna, más allá de las condiciones, siguen apostando porque son 100% ecuatorianos y porque creen en el Ecuador. Ha llevado a que con el tiempo se vayan potencializando aún más. Si yo le pregunto a estos momentos, ¿qué todavía falta por hacer para consolidar ese frente de ecuatorianos que no necesitan una palestra para hacer país todos los días? ¿Qué necesita o qué hace falta todavía lograr en esos frentes, Galo Cabañas? Lo más importante es capacitarse, educarse. Como yo siempre lo he dicho, la educación es el factor movilizador hacia el desarrollo. En la medida que nosotros nos vamos capacitando, nos vamos actualizando, visibilizamos las oportunidades que existen, porque las hay y se ha demostrado. Y en todos estos recorridos que hago de diferentes maneras, inclusive visibilizando joyas arquitectónicas que hay en nuestro país y que no le damos la importancia, o el trabajo de artesanos, o los negocios de los emprendedores, uno se puede dar cuenta que el talento en el Ecuador existe. Que ese talento debidamente adobado, adornado con las cosas nuevas, con los temas digitales, con la técnica que existe actualmente, puede brillar en todo el mundo y ser una gran y dar grandes frutos, sobre todo. Entonces, en el Ecuador, nosotros tenemos que seguirnos capacitando y educando. Creo que ese va a ser un factor fundamental para, como te digo, hacer brillar ese talento, esa capacidad que existe en nuestros ciudadanos. Ya la UTE lo hace. ¿Cree que nuestra universidad ecuatoriana como tal aún no es tan generosa respecto a brindar capacitación a quienes son nuestros, a quienes son nuestros pares, a quienes hacen que el dinero se quede aquí, circule aquí? ¿Cree que aún hace falta todavía más generosidad en nuestra universidad ecuatoriana para que también brinde espacios de capacitación, de vinculación, de ese encuentro entre quienes son teóricos y prácticos y tienen recorrido y quienes por alguna circunstancia no lo tienen, pero tienen esa praxis y ese espíritu entusiasta, Galo Cabañas? Siempre se puede mejorar en este sentido. Pero si ya vamos a un tema más amplio de instituciones, en realidad tenemos que pensar en la triple hélice. Y ahí no es solamente la universidad, es el sector público, el Estado, y son las empresas. Esa conexión entre los tres, ese flujo entre los tres, con los medios de comunicación, que le den difusión a los temas que produce, que genera la universidad. Esa empresa que participa en lo que la universidad intelectualmente, científicamente puede aportar, y ese Estado que utiliza, que viabiliza la utilización de estas
nuevas tecnologías, de esta transferencia de tecnología. Ese círculo, esa triple hélice es lo que se necesita en el Ecuador para realizar un verdadero cambio. Y esto por cada sector. Y esto con ese diálogo que debe haber entre estos tres factores estructurales de una sociedad, son los que pueden hacer salir adelante al Ecuador. Me hacen dos preguntas. La primera, ¿cómo le fue en el foro con Ismael Cala? La segunda, cuéntese una anécdota de esos recorridos, dice. Bueno, con Ismael Cala, excelente, como siempre, él es un gran amigo. La universidad, la UTEC, tiene un convenio con la Fundación Cala de becas a organizaciones con las que la Fundación Cala tiene convenio en diferentes partes de América. Nosotros por eso en la universidad tenemos alumnos en distintos países de toda América. Fue muy interesante poder dialogar con diferentes expertos sobre temas de la educación y sobre las necesidades y las proyecciones que tiene la educación post pandemia. Y ahí es donde le digo lo importante, lo fundamental, que va a ser la nueva educación, la educación 4.0, en donde las plataformas digitales, las nuevas metodologías, los productos audiovisuales van a ser parte fundamental de estos procesos educativos. Y fue muy, muy interesante. Y en los recorridos, bueno, anécdotas pues enormes, pues, ¿no? La receptividad, la recepción que tuvimos en Cuenca, por ejemplo, con las emprendedores, hicieron inclusive una pequeña feria, una fundación, la organizaron ellos mismos para que nosotros los visitemos, para contarnos sobre sus diferentes productos, todos hechos con sus propias manos, de su propia inspiración. En realidad da cuenta con mucha satisfacción del talento que tenemos a lo largo y ancho del Ecuador, pero siempre muy abiertos a innovar, a aprender, a hacer nuevas cosas. Eso es lo que realmente tenemos que rescatar de los ecuatorianos. Eso es lo que deben reflejar los funcionarios públicos. Por eso, si somos corresponsables los ecuatorianos, debemos elegir en base a esos criterios y no dejarnos llevar por un posicionamiento o por un performance mediático que pueda tener uno u otro candidato sin tomar en cuenta valores y factores fundamentales. Voy a hacer una pregunta boba y creo que la hago porque es de las mejores que me salen. Si a Galo Cabanilla, el próximo gobierno, quien llegue, lo invita al gobierno nacional, ¿Galo Cabanilla aceptaría? Ya depende, no es mi fin ser un funcionario público o algo así. En realidad yo soy una persona que se desenvuelve muy bien y estoy muy contento por el éxito, gracias a Dios, en mi actividad privada. No necesito de la actividad pública, lo hago porque lo considero un deber moral. Entonces, pues, dependería realmente. Pero si la vida ese reto, si la vida no rehuye. No, yo no le rehuyo a ningún reto ni a ningún desafío, mi querido amigo. Clarísimo. A esta cámara, dígame. Siempre estoy dispuesto a servir a mi país. Clarísimo. A esa cámara, doctor Cabanilla, si usted tendría que dirigirse a los emprendedores, a los que en este momento tienen dificultades, a los que han tenido su marca durante algún tiempo, pero la pandemia los ha afectado, no han podido pagar la nómina, no le prestan dinero, tienen el producto y tienen ese deber de continuar. ¿Qué le diría a Galo Cabanilla para salir adelante? Por favor. Resetear el chip. Tienen que resetear el chip.
las condiciones de desempeño de los negocios han cambiado. Y el mismo negocio, bajo el esquema que estaba trabajando y que ahora puede dar pérdida, si cambias el esquema, te adaptas a las nuevas condiciones, es posible que te dé mucha rentabilidad. Creo que si hay un consejo que darle a los empresarios, a los emprendedores en esta época que se encuentran un poco abrumados, es la de resetear el chip. Gracias, doctor Galo Cabanilla, líder de Piensa Ecuador, ciudadano comprometido, empresario, canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, por comparecer a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Siempre agradecer su gentileza en el tiempo que nos hemos tomado, pero hemos tocado varios temas de coyuntura nacional, varios temas de interés social y ciudadano que sirven para seguir no solamente reflexionando, sino también construyendo ese tejido social que a todos nos viene bien, muy especialmente en un marco no político, sino ciudadano del momento, en donde tenemos una pandemia que todavía no pasa y donde vienen las elecciones. Que Dios le bendiga en esa lucha que usted está realizando. Adelante, buenas noches y sígase cuidando igual a su familia. Muchísimas gracias. De igual manera, un gran abrazo y saludos para todos. Gracias. Siempre bienvenido, cuídese. Gracias.